Cuerpo a tierra. Cuando se escribe con T minúscula, es la orden que escuchan los soldados ante un peligro inminente, el grito con el que los cuerpos se protegen unos a otros ante la cercanía de las balas y las bombas. Es la invocación de la tierra como el único o el último lugar seguro. Cuando se escribe con T mayúscula, el grito cuerpo a tierra comparte con la anterior la connotación de la tierra como guarida o refugio. Pero además anuncia un imperativo ecológico, la necesidad de una reconciliación entre el cuerpo extenso de la humanidad, su metabolismo social, y el planeta que lo alberga y sustenta. Cuerpo a tierra bien podría ser una suerte de aullido ecológico que aúna la conciencia científica de que existen límites biofísicos, la voluntad política de entablar una nueva relación con ellos y la vulnerabilidad del cuerpo vivo, no solo el humano, ante las catástrofes que lo acechan. Es, por tanto, un aullido que entrelaza una advertencia científica, una voluntad política y una promesa antropológica. Como advertencia, cuerpo a tierra nos recuerda nuestra radical ecodependencia, la irreversibilidad de los procesos terrestres y la certeza de que la civilización industrial no podrá seguir como hasta ahora. Hemos sobrepasado demasiados límites planetarios y la tolerancia de Gaia no es ilimitada. Como voluntad política, es una llamada a la revuelta por la vida, un principio de responsabilidad biológica que exige a todas las instituciones públicas y privadas poner fin al sacrificio de vidas y territorios en los altares del crecimiento económico. Como promesa, es un faro construido sobre una tierra distante que corre el riesgo de resquebrajarse, la referencia luminosa que debemos utilizar para abandonar nuestra condición de náufragos a la deriva de un sistema insolidario, depredador y corrosivo, porque es posible y deseable vivir de otra manera. Cuerpo a tierra es otra forma de hablar del último libro de Yayo Herrero, titulado Toma de Tierra, sobre el cual vamos a tener el placer de hablar junto a su autora. Bienvenida, querida Yayo, al laboratorio filosófico del antropoceno y del decrecimiento. Es un placer tenerte hoy con nosotros. Para mí también es un placer poder compartir con todos vosotros y vosotras. Así que muchísimas gracias por este huequecito. Para quien no conozca a Yayo Herrero, lo cual es extraño pero no imposible, ella es licenciada en Antropología Cultural, ingeniera agrícola y diplomada en Ciencias de la Educación. Ha sido coordinadora confederal de Ecologistas en Acción, directora de la Fundación FUEM. Ahora mismo eres vicepresidenta, si no me equivoco, Del patronato, del sí. patronato, y en la actualidad constituye una de las voces más influyentes del ecofeminismo español y europeo. Dicho esto, Yayo, siempre he querido preguntarte algo. ¿Hay algo que sientas que la gente no sabe de ti y que te gustaría que supiese? Algo que nunca se dice cuando te presenta en una ponencia o una intervención. Bueno, no sé si... Bueno, hay muchas cosas que yo creo que no se acaban de saber cuando la participación es más en eventos, en sitios sí que saben la gente que milita conmigo, con la que yo soy activista, que me conoce bien, ¿no? Pero bueno, yo quería compartir que me encanta cantar, me encanta bailar, que soy bastante disfrutona, me gusta mucho la fiesta, me gusta el monte y que en general, bueno, creo que soy una persona bastante alegre, la verdad. Ay, pues me encanta que elijas esto, porque yo creo que uno de los peores tópicos que gravitan en torno al ecologismo es el que seamos siempre refunfuñones, que siempre seamos gente como enfadada, la gente que está en ecologismo. Pero creo que me gusta mucho que hables del bailar, porque creo que detrás de esa rabia o ese enfado que a veces comunicamos está como un profundo amor por la vida. Y, Absolutamente. y que eso es lo que se disputa, ¿no? El enfado, ¿no? Que estemos siempre. Y bueno, entonces también quería preguntarte otra cosa, que es ¿en qué momento comienza tu andadura en el ecologismo? ¿Qué experiencia lo desencadena? ¿Pudo ser esa experiencia profesional en el sector agroalimentario? Sí, ni siquiera la profesional, fue la universitaria, Ah, ¿no? fue la Yo universidad. estudié ingeniería técnica agrícola. Y cuando estaba en segundo de carrera, visité la primera granja industrial que visité como parte de nuestras prácticas, ¿no? Y fue un verdadero shock. O sea, fue bestial. O sea, a mí la pregunta que me vino, yo entonces todavía no tenía una especial preocupación ecologista, o sea, sí un afecto, me encantaba el monte, iba mucho de excursión, ¿no? Pero nunca me había planteado la ecología política como un elemento central y la pregunta que me surgió al ver aquella granja fue, pero ¿hay que hacer esto para comer?
¿no? O sea, para comer hay que hacer tanto daño, hay que maltratar tanto a seres vivos, hay que poner en práctica esta brutalidad, ¿no? Y Que, fue que, como un faro, que ¿no? fue ya de producción de huevos y posteriormente... En aquella granja, la primera a la que yo fui, Ujú. era fundamentalmente una granja de gallinas y producción de huevos, ¿no? Y la Sí. vista de aquellas columnas de jaulas donde estaban hacinadas un montón de gallinas que se picoteaban entre sí, el olor, yo todavía recuerdo aquel olor, ¿no? De todos los desechos y las deyecciones de los animales, pero luego por otro lado también. Claro, aquellas granjas, las jaulas se sacaban una vez al año para limpiar y para desinfectar, pero si un animal moría, no era difícil que pudiera estar pudriéndose allí mientras, bueno, era una cosa horrorosa, la verdad. Y aquel fue un poco como el despertar. A partir de ahí ya todo me encajaba mal, todo me encajaba mal, ¿no? Desde Claro. los pesticidas hasta la producción química, hasta la lejanía. Fue el despertar, vamos. Claro, efectivamente. Hay un, de hecho, al hilo de esto que comentas y del libro que acabáis de publicar, bueno, que has publicado con Editorial Caniche, editado por Brenda Navarro, Brenda. Sí, sí, Brenda Chávez. Brenda Chávez, Sí, disculpa, sí, tengo a la escritora sí, sí, sí. por Brenda Chávez. Pues creo que hay algún momento en el que comentas precisamente que la experiencia propia del sufrimiento, que cuando tienes experiencia de la brutal te vuelves más sensible, te vuelve que es como muy buen acceso. Y es curioso porque cuando preguntamos a las personas, digamos, qué les hace saltarse, casi siempre es una experiencia que a partir de la cual se mira con otros ojos el mundo. Sí, yo diría que sí, que para mí nunca han estado desconectadas y me cuesta mucho desconectar la experiencia del pensamiento, ¿no? No, no sé si va una antes y otra después, Claro. para mí están completamente conectadas, pero digamos que la experiencia para mí es cuando aquello que tienes en la cabeza, lo que has comprendido de una forma abstracta, te atraviesa el cuerpo, ¿no? Claro. Y es la que te permite de alguna manera sufrir con el sufrimiento de otros, complacerte con la alegría de otros Mm, y tejer, digamos, esas cadenas de dependencia y de apoyo mutuo que de alguna, y de cooperación que de alguna manera que creo que son absolutamente imprescindibles, no solamente para enfrentar la crisis que atravesamos, sino para poder vivir. efectivamente. Pues hablando de esos encajes, ¿no? De cómo fueron montando las piezas, creo que uno de los valores del libro, en comparación con otros textos que has coescrito, o que tenían una voluntad como más poética, apelativa, como podría ser Los cinco elementos, donde hay un trabajo mucho en el lenguaje, un componente mucho más poético sugestivo, ¿no? Esta llamada a sentirnos parte de los elementos es precioso, pero creo que uno de los valores de este libro, de Toma de Tierra, es precisamente que nos permite leerte y entenderte de una forma más sistemática. Las distintas categorías del libro, desde la disputa por la hegemonía, los distintos diálogos que interpelas desde del ecofeminismo a la economía ecológica, el marxismo, a las distintas corrientes. Creo que es una suerte, nos alegra que haya salido editado y es un disfrute poder ordenar muchas cosas que muchas veces te hemos escuchado, leído de maneras como más fragmentarias. Diciendo esto, como esta entrevista tiene un propósito de escarbar en los elementos filosóficos que estructuran de alguna manera, filosófico-antropológicos, de tu pensamiento, quería preguntarte qué voces filosóficas, filósofos, filósofas, filósofes, que han influido más en tu mirada y en tu pensamiento. Bueno, yo creo que bueno, la lista Sí. sería enorme, ¿no? Porque yo me considero muy deudora de Marx, claramente, siempre lo he sentido, es un autor del que he aprendido muchísimo y del que creo que voy a seguir aprendiendo siempre porque me parece que es inmenso. Con que sea inmenso no quiero decir que sea omnicomprensivo, lo Claro. tenga todo, no haya discrepancia o no sea, digamos, superable.
en cuanto a cosas que han pasado después, pero desde mi punto, a mí me maravilla Mm, esa capacidad de reflexión, de abstracción a la vez conectada con lo que pasa, me parece un autor inmenso, imprescindible, ¿no? También, por ejemplo, yo me he sentido muy interpelada por Hannah Arendt, ujú, es decir, para mí es una autora clave. Jorge Rietzmann es para mí un acompañamiento permanente desde hace muchísimo tiempo, pero, por ejemplo, Baruch Spinoza es también un autor que me ha marcado mucho. Montaigne también es un ujú. autor para mí importante. Más reciente, Marina Garcés, por ejemplo, es una pensadora que acompaña, ¿no? Es decir, todas ellas me vienen así a la cabeza, pero sin duda habría muchísimas más. Claro, una lista más, claro, esa lista sería ilimitada. Recuerdo en la presentación que hiciste de este mismo libro, que obviamente quise verla antes para no repetir en lo posible lo que se hubiese podido contar ahí, que está en YouTube. Felicidades a Traficantes por organizar y proponer este tipo de charlas. Es Isabel Stengers, que es autora, Claramente. que tiene además esta teoría de que no es nosotros los que intervengamos en la Tierra, sino que es la Tierra la que está interviniendo en nosotros. O sea, esa figura de Gaia como aquello que está apareciendo y que como que es al revés de lo que solemos plantear. Y a mí me parece muy potente. Bueno, Isabel Stengers es una pensadora ya desde la época en la que empezó a trabajar con Ilya Prigogine, que Ujú. también revolucionó de una forma importante la química y la propia Y la ecología, ¿no? termodinámica de la vida. A mí me marcó muchísimo Prigogine también. Sí, Totalmente. Pues ellos tienen un libro a medias, sí. escrito hace ya bastante tiempo, que a mí me parece que es una combinación de El pensamiento del caos al orden, magnífica. ¿verdad? Puede Sí, sí, ser. sí, sí. Sí. Bueno, pues Isabel Stengers a mí me parece que tiene un uso Ujú. de la idea de Gaia o de la noción de Gaia que a mí me parece que es muy potente, ¿no? Porque no es por desmerecer la idea de Gaia como ente vivo, Sí. supraorgánico, que se autorregula y que nos comprende de alguna manera a todo Ujú. lo vivo, ¿no? En la forma en la que lo construyó, por ejemplo, Lynn Margulis o James Lovelock o el propio, y luego más tarde, de una forma más intensa, con la teoría Gaia orgánica, por ejemplo, Carlos de Carlos de Castro. Castro, ¿no? Ujú. Pero a mí me parece que la conceptualización que hace Isabel Stengers tiene una tremenda utilidad política, porque yo además he comprobado que incluso con personas que no saben de ecología, que no han leído sobre filosofía, resulta tremendamente intuitiva, ¿no? Ella lo que viene a plantear es que Gaia ha irrumpido, ¿no? Es decir, la trama de la vida autoorganizada ha irrumpido en la sociedad, no porque antes no estuviera, que también estaba, sino porque se ha hecho visible, ¿no? Y se ha Claro. hecho visible en forma de transformaciones, de cambios, de contingencias que resultan ya evidentes y que marcan de alguna manera el hecho de que de aquí en adelante nunca más la política, la economía o la propia cultura van a poder hacer como si Gaia no existiera, ¿no? Claro, Es efectivamente. decir, a partir de este momento, se quiera o no se quiera, Ujú. va a haber que contar con que la Tierra, con que la trama de la vida existe y además está cambiando y lo condiciona todo, ¿no? Hace poco estuve en una mesa redonda en la que había una persona, bueno, pues que venía ella finalmente después de la mesa confesaba ser votante de Vox, ¿no? Y era negacionista del cambio climático y demás. Y yo lo que le decía es, digo, mira, tú niegas el cambio climático, pero te has tirado media hora hablando de calor, de falta de agua, de enfermedades del ganado. Es decir, puedes negarlo, pero nunca más vas a poder dejar de hablar de todo esto. Es, Y eso marca para mí de forma clara lo que es la irrupción de Gaia, ¿no? En este momento, la conversión de la Tierra ujú. y la aparición de la Tierra como un agente político y económico con el que no se puede negociar, ¿no? Claro. Y al,
al hilo de esta, si no recuerdo mal, al comienzo de En tiempo de catástrofes. Es verdad que aquí voy a tener que yo también hacer un ejercicio de contención porque has dicho Marx, Spinoza, autores que también que han sido muy importantes para mí, pero por mantener la línea, justamente al comienzo En tiempo de catástrofes decía una frase que me gustó mucho relativa al problema de nombrar. Nos decía una frase así como que nombrar no es decir lo verdadero, sino conferir a lo que es nombrado el poder de hacernos sentir y pensar en el modo en el que el nombre llama. Es decir, no tanto, fíjate, y que se ha discutido tanto en torno al concepto de colapso y de qué manera este enfoque sería como no tanto la verdad del diagnóstico que le subyace, sino la posibilidad de sentir a través de lo que ese nombre introduce. Eh, Sí, sí, incluso también, o sea, a mí me parece muy oportuno, a mí aquella frase también me interpeló un montón porque además, bueno, una cosa que a mí me sucede, creo que he compartido de forma grande con mucha gente, es que a mí, o sea, creo, yo estoy muy agradecida a ser un ser vivo que tiene lenguaje, ¿no? O sea, yo soy una fan de las palabras y me parece que el lenguaje y su precisión es un tesoro a conservar y a mantener, ¿no? Entonces, lo que sucede es que lo nombrado, para tener valor y utilidad antropológica y política, debe tener al menos un cierto grado de precisión, ¿no? claro, Y yo creo que yo, por ejemplo, soy un poco, a mí nunca me gustó mucho cuando irrumpió Podemos, por ejemplo, uno de los temas que aparecía con mucha fuerza era la necesidad para crear una hegemonía o para construir un claro, grupo amplio. Tenían la política que tenía que estar construida sobre, se decía, apoderarse de significantes vacíos, ¿no? Y se le daba el valor al significante vacío, que era aquello que todo el mundo nombraba, pero cada cual lo interpretaba de una forma distinta y eso daba la posibilidad de conectar y atraer a mucha gente, ¿no? Yo creo que el significante vacío en el fondo no acaba de existir, porque más que significante vacío sería un significante difuso, compartido o no compartido, pero yo creo que cada cual rellena su significante con su práctica y su experiencia, ¿no? claro. Y eso es un problema. Ujú, Es un problema porque acabamos llamando transición o colapso o decrecimiento o crisis o a cosas que son muy distintas claro, y que hacen, por falta de precisión, que el lenguaje deje de cumplir el papel que debiera cumplir en un momento como este, que es tener la capacidad de ponernos de acuerdo o por lo menos sí. pisar un suelo conceptual parecido para poder hacer el ejercicio de intentar ponernos de acuerdo, ¿no? Efectivamente, y de clarificación en último término, de que Efectivamente, si ya la realidad es este estresante, que no sea la claro. confusión lingüísticamente generada que aumente ese estrés. Pues mira, hablando de clarificar, dado que ya tenemos un laboratorio del antropoceno y el decrecimiento, aquí lo tenemos más pequeñito, que es el laboratorio de decrecimiento para no ocupar tanto espacio, pero sobre la noción de decrecimiento. No nos vamos a entender, es un concepto en cierto modo bastante conocido, solamente quería preguntarte a tu juicio qué es lo que aporta o qué es lo que modifica el enfoque ecofeminista a la comprensión del decrecimiento que rápidamente digamos llama o exige como única solución o respuesta a la crisis ecológica a la reducción de la esfera material de nuestras economías. ¿Qué podría, qué añade? Mira, hay una cosa Sí, que me parece importante de asumir del decrecimiento. Para mí, yo a ver, no me atrevo a decir que sea el ecofeminismo. Digo, me voy a referir al ecofeminismo desde el que yo trabajo, ¿no? Porque hay muchos ecofeminismos y a lo mejor otras compañeras no compartirían esto que digo, ¿no? Pero para mí, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que es el enfoque, digamos, ecofeminista del que nosotras trabajamos, a mí lo que me parece importante respecto al decrecimiento es, digamos, asumir el decrecimiento como un contexto material y no como un proyecto político. Y claro, trato de explicarme, ¿no? Es decir, para mí el decrecimiento es el contexto material en el que se quiera o no se quiera va a transcurrir la vida humana desde ahora y hacia el futuro, ¿no?
un contexto de decrecimiento material, es decir, de contracción material, que viene marcado y definido, por un lado, por el agotamiento o la dificultad de extracción al mismo ritmo que se ha producido hasta ahora de bienes físicamente limitados de la corteza de la Tierra, Ujú. pero, pero también una contracción material deseable para frenar o para tratar de frenar algunas de las dinámicas más fuertes o más agresivas del cambio climático que más en riesgo ponen la vida. Es decir, queramos o no queramos, vamos a vivir en un contexto de contracción material. Y por tanto, el proyecto político desde una perspectiva feminista, ecofeminista, es un proyecto político que ponga como prioridad el sostenimiento de la vida digna en ese contexto de contracción material, ¿no? Claro, Es decir, el proyecto político sería, por tanto, un proyecto político que aboga por la suficiencia, y en este caso la suficiencia no es solo aprender a vivir con menos, porque hay gente que necesita más para poder vivir razonablemente. La suficiencia, por tanto, es un derecho, el derecho a tener lo suficiente, y una obligación, la obligación de no tener más de lo que le corresponde a uno, ¿no? ujú, El segundo principio sería la redistribución de la riqueza, y el tercero de los principios sería la propia sostenibilidad de la vida como principio organizador de la política pública, de la política cotidiana y de la de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, yo creo que lo que aporta la mirada ecofeminista es que cuando estamos pensando en el cambio, en las transiciones, en la política, estamos pensando, estamos tratando todo el tiempo de responder a la pregunta de cómo vamos a garantizar claro. condiciones de vida dignas en este contexto de contracción material. Y Ujú. eso creo que no es lo que plantean todas las políticas decrecentistas, que sí que lo tienen incorporado, por supuesto que hablan de justicia y demás, pero se plantea como un proyecto de decrecimiento, desde mi punto de vista, sin anclaje en la sostenibilidad de la vida humana y del resto de las vidas no Claro. humanas, ¿no? O sea que, digamos, el decrecimiento para ti sería el embudo material o el cuello de botella al que inevitablemente nos vamos a conducir por la Eso es. imposibilidad de mantener un crecimiento ilimitado. Y no solamente un crecimiento, en cierto modo, la conservación. No, que a veces se da la sensación de que no es solamente que no podamos seguir creciendo, es que en cierto modo no vamos a poder mantener las estructuras que ya se han desplegado como una flor de petróleo. Yo lo veo de una manera como un hongo civilizatorio. Me gusta esa Claro, que expresión. de alguna manera, si ves a cámara rápida la civilización humana, pincha carbón, pum, pincha petróleo, y las ciudades, ¿no? Como esas flores de petróleo que en realidad están haciendo, no se pueden sostener si no es al ritmo de extracción en el que se ha venido haciendo. Entonces, Absolutamente. pero me gusta como esta contraposición de que el cuello de botella sea el de crecimiento y que el ecofeminismo sea una especie de triaje, de axiología para enfrentar a cómo decidimos qué debemos salvar en ese contexto. Que Claro, un problema de es que prioridades. efectivamente, es que además hay una cosa que yo creo que corremos el riesgo de engañarnos, ¿no? Al menos en el movimiento ecologista, en la ecología política, ha habido durante mucho tiempo el convencimiento, y se decía, seguramente yo también lo he dicho en el pasado, Ujú, de que el decrecimiento era probablemente la única teoría política que el capitalismo ujú, no era capaz de encajar, no era capaz de fagocitar, ¿no? claro, Pero yo, sin embargo, creo que un contexto de contracción material, es decir, un contexto de decrecimiento material, es plenamente viable dentro de un contexto capitalista. sí. O porque puede haber formas de decrecer Ujú, en lo material que, cuando están basadas en el mercado, lo que hagan sea profundizar dinámicas de despojo, claro. o no decrece la familia que no puede pagar la factura de la luz y deja de poner la calefacción. Claro Ujú, que está decreciendo materialmente, pero la clave en un contexto ecofeminista no es el decrecimiento individual. Por eso el eslogan de vivir bien con menos es importante, pero es un eslogan que muchas veces encaja solamente en personas que ya tienen lo suficiente, ¿no? ujú, Y sin embargo,
digamos, la formulación del decrecimiento como el contexto en el que se va a desenvolver la vida nos permite recuperar nociones de redistribución, de compartir, de justicia, de reparto de la riqueza, que no son nuevas, que han existido en otros momentos y con las cuales muchos sectores de población que han Sí. luchado por la emancipación se sienten cómodos, ¿no? Claro, ahí yo no sé si a tu juicio tendría sentido diferenciar lo que es la austeridad o la escasez artificial provocada por el capitalismo, como dices, ¿no? Que te lo he escuchado en otras ocasiones decir, bueno, cuando una empresa te corta la luz, ya te está gestionando una disminución de los recursos. O sea, que de esto de que la disminución Claro, de los recursos solo exista en las imaginaciones de los ecologistas, vale. O sea, que ya existe, ya se ejerce, ya se ejecuta con absoluta normalidad por claro. criterios de mercado. Claro, en la Mm, dinámica de colonial, la claro, dinámica colonial ha hecho eso yo constantemente. quizás ahí sería un poco más nominalista en el sentido de no utilizar decrecimiento como ese sinónimo de reducción material. Claro, en el sentido en el que lo dices, sí que lo es. Pero claro, me da la sensación de que dado que el decrecimiento tiene un programa más integral que no solamente consiste en la reducción del consumo, sino que implica una liberación del tiempo, una promoción de lo público versus la privatización, otro forma de transporte, mecanismos de prevención del estrés, de enfermedades, de compartir la bien común, pues claro, a veces, no sé, me genera cierta resistencia el utilizar la palabra decrecimiento para nombrar simplemente una reducción del consumo. Pero, Claro, lo que pasa que, a ver, yo no tengo ningún problema, quiero ujú, decir que yo para estas cosas soy, en cuanto hablamos y nos ponemos de acuerdo en ujú, algo, que cada cual, claro. no soy nada talibana para el tema de los... Pero hay muchas cosas que han de crecer y que han de complejizarse. Lo que tú decías, ¿no? Ujú, La cobertura de los servicios públicos, el transporte público, la producción de alimentos en agroecología. O claro. sea, lo que quiero decir es que a mí me parece que en términos de crisis ecológica, lo que nos encontramos es ante el encontronazo espacial y temporal de la dinámica expansiva del capitalismo, pero no solamente del capitalismo ad hoc, sino de lo que han sido los socialismos de los países del socialismo real, el capitalismo, por ejemplo, de Estado de China, ¿no? Es decir, un encontronazo profundo que es un encontronazo espacial y temporal. Es decir, el decrecimiento no sería un horizonte a priori deseable, ni siquiera perseguible, si no fuera porque nos encontramos en un contexto de obligada contracción material, Claro. ¿no? Entonces, lo que ha de crecer, desde mi punto de vista, es esa presión sobre la naturaleza y el extractivismo. Hay otras cosas que en complejidad, en cooperación, en tiempo, en la forma de producir los bienes y servicios que necesitamos, pueden crecer, ¿no? Claro. Por tanto, a mí sí que me genera mucho sentido situar el elemento del decrecimiento, aunque no tenga ningún tipo de problema en denominar políticas decrecentistas justas a las políticas que tratan de hacerse cargo y de responsabilizarse de esa inevitable contracción material con el propósito que tú estabas señalando, es decir, de garantizar condiciones de existencia digna a todas las personas, es decir, eliminar dinámicas de racismo estructural y de colonialismo estructural que convierten en zonas de sacrificio los territorios de los pueblos del sur global y también cada vez más territorios en las propias periferias de las ciudades del norte global, ¿no? Es decir, que yo le encuentro sentido y me parece menos confuso, Claro. pero entiendo que haciendo, como decía Sousa Santos, esa sociología de las traducciones, ¿no? Encontrando ese espacio para poder hablar y traducir conceptos, no tiene por qué haber ningún problema, Claro. creo. Nada, no pasa nada. Entonces, aquí somos flexibles todas. Total. Pero, claro, ya aquí tenemos como el gran reto. El gran melón, podríamos decir, ¿no? La complejidad de la transición necesaria. Y como eres especialista en antropología y como hay muchísimos problemas antropológicos que tienen que ser esclarecidos,
en el reto de la transición. Vamos a dar un paso más atrás de lo teórico decrecentista o ecofeminista para quiero compartir contigo una duda al que le doy muchas vueltas. O sea, yo reflexionando acerca del ser humano, te das cuenta que somos un animal profundamente simbólico, inmediatamente atravesado por lenguajes, por símbolos, por relatos, a través de los cuales le damos sentido a nuestra experiencia individual y colectiva, ¿no? Si ves cómo se expanden los monoteísmos. Es decir, somos carne de ficción, y a través de la ficción hemos conseguido darle sentido a la existencia, muchas veces precisamente para no morirnos por la realidad, no sé si para evadir la realidad, sino para construir un sentido que la realidad en sí mismo no nos lo prestaba. Imagino toda la época en la que los seres humanos hemos depredado, toda la época en la que la mortalidad infantil era inmensa. Entonces, como que el sistema nervioso del Homo sapiens tiene que estar más diseñado para continuar hacia adelante, incluso en contra de la realidad. Entonces me pregunto si uno de los problemas que puede tener la ecología para ser un discurso más hegemónico, que permee más, es precisamente esta idea, ¿no?, que obliga a mirar la realidad, nos obliga a mirar la ciencia acerca de la Tierra, nos obliga a, pues eso, a mirar a donde muchas veces no queremos mirar, ¿no? No sé, ¿nos crees que el ser humano es un animal mal dotado para enfrentarse a estos conflictos? A ver, yo diría que al menos el ser humano, fruto y producto de la cultura occidental, ¿no? Yo creo que cuando analizamos, por ejemplo, las cosmovisiones de pueblos originarios o de otros pueblos, nos encontramos a seres humanos, yo creo que mejor pertrechados y mejor preparados para arrostrar la propia muerte, el Ujú. final de la vida, para comprenderse como encontrar sentido, sintiéndose parte de una naturaleza que es capaz de desarrollar relaciones, como dice Donna Haraway, ¿no? De esos parentescos extraños, ¿no?, con otros, incluso con otras interespecíficos, con otras especies, con otros, con la complejidad, digamos, de la propia trama de la vida, ¿no? Sí que es cierto, bueno, hay un libro maravilloso, no sé si, seguro que lo conoces, no sé si lo has leído ya, que se llama El amanecer de todo, de David Graeber y David Grengow. No lo he leído, pero sí que lo Pues tengo pendientísimo. es una Sí. joya, ¿no? Es una joya porque precisamente pone en cuestión una parte importante de todas estas interpretaciones de lo que somos los seres humanos, quizás tomándonos demasiado en serio a nosotros mismos, ¿no? Y lo que viene a reconstruir es una reinterpretación de la prehistoria y de los seres humanos en la prehistoria, que como ellos dicen, quizás, bueno, la apoyan en bastantes datos y demás, pero si es especulativa, Ujú. al menos es tan especulativa como esta otra historia, esta otra prehistoria. Que se ha construido sobre esa idea de la evolución, esa idea de la separación, esa idea del progreso, comprendido precisamente como, como librarnos de las ataduras o de los límites que impone una tierra a la que en realidad no se pertenece, ¿no? Entonces, yo creo, dicho esto, que es precisamente el ser humano de la cultura occidental, ese ser humano que ya hace unos miles de años rompe o establece una ruptura, establece o crea un falso abismo, un Ujú. abismo que es ontológico entre ellos mismos y el resto del mundo vivo y la naturaleza, es ahí donde se construye un sentido tan absolutamente trágico de la propia existencia, porque claro, Claro. si la existencia es una existencia que se desconecta de la trama de la vida, que es una trama de la vida que se autoproduce y se reproduce, y que viene durando, un proyecto que viene durando ya algunos miles de millones de años, ¿no? Y además ese sentido de la existencia es un sentido de la existencia individual. Sin duda el destino del ser humano es tremendamente trágico, ¿no? La Claro. vida humana individualmente es vulnerable, está sujeta, está pendiente siempre como de un hilo, está sujeta al hambre, a la bacteria, al rayo, ¿no? Y es solamente el hecho de ser ecodependientes e interdependientes en donde se puede construir
un sentido trascendente de la vida que acoja a la vez la inmanencia de cada Claro. vida individual, ¿no? De- de- Entonces, yo creo que es una cosa muy occidental y por tanto nuestra cultura ha tratado de escapar Ujú. de ese destino no deseado, ¿no? De esa caída en la tierra y en los cuerpos, pues de todas las formas que tú estabas señalando, ¿no? Claro, respecto a esto, y luego recuperamos el problema occidental, que me interesa mucho, como esas mediaciones, es, de nuevo, para no salir todavía de la componente antropológico, filosófica, por llamarlo de alguna manera, es que, digamos, hay una tensión que considero que estructura mucho tu pensamiento, que es una de las claves centrales de tu pensamiento y que se modula en distintas direcciones, que es, de alguna manera, una aporía, no todo, o sea, una contradicción, pero no una contradicción en el sentido de que sea un error, sino de una tensión interna, de dos elementos que pugnan entre sí, que es por un lado esta idea de que tenemos una relación con nuestra propia corporalidad y con la sociedad mediada por el lenguaje, por la religión, por la cultura, por la economía, por, por los símbolos que siempre son territoriales, siempre están ubicados tanto epistemológicamente como culturalmente. Pero por otro lado, hay un reconocimiento en tu pensamiento, ya yo, del cuerpo como el lugar donde hay una copertenencia, una relación inmediata con la naturaleza. Como que el cuerpo es aquello que nos ubica dentro de la trama de la naturaleza. Claro, entonces yo quería... Pero el problema es, si esa relación siempre está mediada por el lenguaje, ¿cómo se explica a tu juicio este estar simultáneamente dentro de la naturaleza y fuera de la cultura? Y dentro de la cultura y fuera de la naturaleza. A ver, yo creo que a ver, desde mi punto de vista, es que esa tensión yo no la vivo como oposición, Vale. ¿no? Es decir, los seres humanos tenemos un cuerpo que nace, que es vulnerable, que tiene que ser sostenido y que solamente puede, decir, una vida nacida no es en modo alguno una certeza, una vida nacida es una vida posible y esa vida posible se da a través de unas mediaciones que nos unen a la naturaleza, porque nada de lo que hay en la naturaleza, salvo que cojamos un fruto de un árbol, es utilizable directamente, es decir, no bebemos ciclo del agua, ni utilizamos como combustible directamente el petróleo de debajo de la tierra, es decir, hay como una necesidad de mediación con aquello que la naturaleza produce cíclicamente y que los seres humanos, como los otros seres vivos, necesitamos para mantener la existencia, ¿no? Y nuestro cuerpo, digamos, es el territorio en el que se inscribe el ser. Somos seres encarnados, somos en ese sentido, como dicen los feminismos populares de América Latina, nuestro cuerpo es también un territorio, ¿no? Hay un territorio tierra y un territorio cuerpo en el que se encarna la vida humana. Y esa vida encarnada a la vez es cultura, esa vida encarnada piensa, reflexiona, construye poemas, habla, comparte, ¿no? Entonces, en mi opinión o mi percepción, ¿no? No son cosas que se contrapongan y precisamente el pecado original de la cultura occidental es haberlas separado, Claro. haber planteado es que unas transcurren, el simbolismo, el lenguaje y el pensamiento transcurren en una esfera y la otra está completamente separada, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, una buena amiga y grandísima escritora Mónica Ojeda habla del Mm. cuerpo no con imaginación, sino del cuerpo imaginante. Un saludo a Mónica si nos está viendo por ahí. Pues yo también la saludo. Eso es. Y pues, claro, o sea, asumiendo y dando una vez un paso más atrás, creo que, y corrígeme si me equivoco, creo que esta tensión a lo largo de tu pensamiento, como se reconoce que hay un cuerpo, un ser inscrito en la trama de la vida y esa producción simbólica es la vulnerable a las mediaciones culturales. No es tanto como un dualismo como una Y, por así decirlo. Absolutamente, o sea, son las dos cosas, ¿no? Es decir, no dejamos de ser naturaleza, somos parte de la trama de la vida y a la vez somos un ser vivo
que tiene pues, a través de la posibilidad del lenguaje, de la posibilidad también de imaginar. Ojo que también está por ver esto que nos hemos quitado tan de en medio, tan rápidamente, quizás aceleradamente, de que los animales o las plantas no pueden imaginar, ¿no? Claro. Quiero decir que el propio conocimiento de la neurología vegetal Ujú. o de la etología animal nos muestran cada vez de una forma más evidente cómo quizás una mirada excesivamente o una mirada muy antropocéntrica ha negado capacidades de lenguaje, de imaginación, de Ahí está, ahí relación está. a muchos otros seres Aquí vivos. llegamos al ecuador de la cuestión. Bueno, Mónica Ojeda te manda saludos también, que sí que nos está siguiendo. Estupendo. Pero al, recuperando el hilo. Digamos, creo que en tu pensamiento hay un reconocimiento de esa dependencia, que es un momento más fundamental, y una consideración triangular de tres grandes mediaciones. Y voy a plantearlas para ver si te parece bien y para facilitar, digamos, el acceso a lo que yo considero que es la estructura filosófica de tu antropología ecológica. Bueno, que es por un lado la mediación cultural occidental y el problema del dualismo antropocéntrico, colonial y racista. Y creo que ese antropocentrismo, ese colonialismo, porque deja al afuera una naturaleza degradada, y ese racismo, creo que debemos pensarlo eso como una unidad, no hablar por un lado de antropocentrismo y por otro lado de colonialismo, porque entonces sería una Absolutamente. abstracción sin ningún tipo de rigor histórico. En segundo lugar, la mediación sexual patriarcal, que ubica violentamente a la mujer en un lugar de reproducción de la vida. Ya sería como ese primera posicionamiento, ¿no?, del cuerpo feminizado, para no tener que hablar como de una mujer por naturaleza, ¿no?, de esa estructura patriarcal en segundo lugar. Y creo que hay una tercera que hace el esfuerzo, que a mí me encanta el esfuerzo que haces para unar estas tres dimensiones, que es la mediación capitalista o clasista capitalista. Y el problema de la escisión entre el trabajo productivo asalariado y el trabajo reproductivo gratuito y desvalorizado. Y ahí es donde vemos que en nuestras tres, digamos, en ese triángulo se juegan muchos problemas que analizas. Y como, digamos, como sería demasiado complejo abordarlas todas a la vez, me gustaría que fuésemos una a una. En un lugar de tu libro escribes: el modo del pensamiento nacido en Occidente y exportado al resto del mundo se ha desarrollado en contradirección con las relaciones de ecodependencia e interdependencia que aseguran el sostenimiento de la vida. ¿En qué sentido Occidente se ha desarrollado en esta contradirección que lo distingue lo de los demás? Bueno, en el sentido, o sea, aquí nos vamos al corazón un poco del pensamiento occidental, ¿no? Ujú, Yo me gusta poner un poco el ejemplo, el mito fundante que ha utilizado la cultura occidental, ya fuera ujú. la cultura religiosa, pero también una cultura laica que emanaba de esa visión religiosa, ¿no? Y es el mito del Génesis. O sea, ya sabemos perfectamente la historia que cuenta el Génesis. Dios lo crea todo, en el último momento a Adán, después a Eva, pero lo interesante desde mi punto de vista del mito del Génesis es lo que sucede cuando Dios descubre que Eva ha desobedecido y que Adán ha desobedecido, ¿no? Y lo que sucede es que Dios expulsa a Adán y a Eva. ¿Y a Ujú. dónde les expulsa? A la tierra, ¿no? Quiero decir, es el elemento para mí estructural del pensamiento occidental, es que la llegada o la existencia de los seres humanos en la Tierra es fruto de un castigo, es un exilio forzoso. Ahí está. Es decir, los seres humanos en Occidente habitan un lugar extraño que no les corresponde, les correspondía al Edén, Ujú. pero son arrojados a partir de la caída de Eva y son condenados a vivir en un lugar hostil al el que Dios les dice que han de arrancar los frutos con el sudor de su frente, que parirán con Con dolor. dolor, y que el resultado, digamos, Ujú. el propósito último de la vida es, si se ha vivido de una forma virtuosa, regresar a ese Edén en Ujú. donde la vida ni pesa, ni cuesta, ni duele, ¿no? Muy bien. Digamos que ese elemento, desde Sí. mi punto de vista, es clave y condiciona, por ejemplo, en la modernidad el pensamiento de Descartes, de Newton, de Y con Bacon, ¿no?
que vuelven a efectivamente, retomar todos ellos el mito de la caída de Eva, efectivamente. y hablan de la ciencia y la tecnología como mecanismos para precisamente poder escapar de esa tierra hostil plagada de constricciones y límites. De hecho, es muy llamativo que a menudo acudimos a la revolución científica en contraposición con la religión, cuando en realidad la revolución científica es absolutamente continuadora de muchos de los elementos de la religión, se sigue apoyando en ello y creo que es una de las mayores confusiones, que tenemos este Ujú. recurso como autoconsuelo de narrar que lo que sucedió en Europa fue ya esa, un poco esa ilustración digamos, sobrevalorada en cierto modo, que impartiría ya el método científico y que Europa sería aquello que se eleva sobre las tinieblas de la religión, cuando precisamente lo que uno encuentra en todos sus autores es una prolongación de muchos elementos religiosos. Absolutamente. O Claro, sea, perdón. no, no, dale, dale. Claro, entonces tenemos en esa hostilidad ya en la génesis que se prolonga en el proyecto científico. Interesantísimo no disociar la componente de la religión como el rechazo a la concepción de la naturaleza como un lugar hostil con la ciencia que lo continúa para dominar esa naturaleza hostil, que es esa referencia a Bacon, si no imagino mal. Absolutamente, o sea, lo que tú decías es una realidad clara, es decir, la lectura atenta de la obra de Descartes o de la obra de Bacon y de Ujú. Newton, sobre todo la de Bacon a mí me parece especialmente, bueno, Newton era un misógino, fundamentalista religioso. De Sí, hecho, él estaba convencido de que su propia inteligencia le iba a permitir emular y convertirse en una especie de nuevo Mesías. Es decir, el descubrimiento para él de las leyes de la mecánica ratifica, como decían Ilya Prigogine y Isabel ujú, Stender, la naturaleza supuestamente estúpida de la Tierra, ¿no? Y eso por es, tanto la posibilidad y la trascendencia humana como un proceso de dominio sobre la propia tierra, de dominio y explotación sobre la tierra, ¿no? Bacon es el que lo lleva al extremo, ¿no? totalmente. Bacon es un autor que lo lleva al extremo y además es el que de una forma más intensa permite ver la unión que hay entre esa mediación cultural que tú decías, que es antropocéntrica, racista y colonial, Sí, y la otra mediación sexual y patriarcal, ¿no? claro. Bacon aprendió toda su teoría empírica, la desarrolló asistiendo a los interrogatorios de las brujas por la Sí, Inquisición, ¿no? Y, y planteó que, digamos que la intervención y la práctica, el método experimental, el método nada más experimental, y nada menos. claro, iba a poder permitir revertir la caída de Eva, ¿no? Él situaba el tema de la caída como un elemento de Eva, ¿no? Y por eso la obra de Bacon Ujú. está plagada de verbos como penetrar, violar, someter. Sí, Él dice textualmente que conocer es torturar a la tierra para arrancarle todos sus secretos y conseguir así estremecerla hasta sus fundamentos, ¿no? claro. El proyecto hay por supuesto que hay una modernidad olvidada, no Sí. triunfante, que iba por otra línea, pero el proyecto de la modernidad triunfante es un proyecto, digamos, que separa el intelecto humano, la capacidad Ujú. de razonar, de la tierra y de los propios cuerpos, y es un proyecto que se sostiene de una forma tremenda sobre la idea de sometimiento, sobre la idea de poder y sobre la idea de conquista como modo de escapar de los límites de la Mm. tierra. Incluso Condorcet decía esa cruel madrastra a la que hemos sido arrojados, ¿no? Sí, efectivamente. Y además, claro, ahí ya nace esta tierra concebida como inerte, es decir, anatómicamente diseccionada, que parece que el cuerpo es curioso, esa profesionalización de la medicina, esa quema de brujas, coincide con ese arrebatamiento del poder de medicina ligado a la conservación de la vida, por ejemplo, las prácticas tradicionales que se llevaban a cabo, y su masculinización, la medicina como una profesión estrictamente masculina y no deja de ser a mí la imagen de la naturaleza tal y como es concebida por leyes mecánicas es como la cara B del cuerpo humano abierto y diseccionado.
de, absolutamente. de Ujú, ese cuerpo que en realidad tiene que ser agotado en su luminosidad y en su ujú. visibilidad. Entonces, claro, ahí que la luz como penetra en las sombras es también la luz de la vivisección, es decir, hay una luz terrible detrás de la luz de lo que muchas veces tendemos a pensar como el origen de la luz ilustrada en Europa. Claro, es una además, a mí me parece buena la idea, por un lado física y por otro lado también metafórica de la vivisección, Ujú, porque es una forma de comprender que no solamente es que te separe de la tierra y de los cuerpos, sino que es una forma de comprender profundamente reduccionista en el sentido, no como lo utilizamos muchas veces de reducir o de simplificar, sino reduccionista en el sentido de separar la realidad en partes, ujú, de practicar esa vivisección de la realidad separando en partes y por tanto imposibilitando el conocimiento, la comprensión de todo aquello que solamente tiene sentido en la medida en que se pone en relación, ¿no? efectivamente. Esto, la propia ciencia en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, pues a partir de el principio de incertidumbre de Heisenberg o a partir Ujú, de digamos, las leyes de la termodinámica, la propia ecología, el conocimiento de la física de partículas, demostró que la Tierra, lejos de ser, lejos de lo que pensaba Newton, no se comportaba como un gran mecano claro, constituido por piezas, ¿no? sí. Y que digamos, desmentían ese modelo fragmentado y reduccionista, ¿no? De tal Mm, modo que se pudo ver o se pudo comprobar que no servía, que esa forma de conocer que alumbró la modernidad y la ilustración no servía para comprender ni lo que era infinitamente grande, ni lo infinitamente pequeño. pequeño, ni tampoco lo infinitamente complejo, ¿no? Claro. De tal manera que servía, René Passet lo dice de una forma muy, a mí me gusta mucho como lo dice, ¿no? René Passet decía, descubrieron y aplicaron a lo vivo, para comprender lo vivo, la lógica de las cosas muertas, ¿no? Digamos Efectivamente. que una buena parte de nuestra tecnología es una tecnología basada en un principio mecánico que sirve para fabricar tornillos o para Mm, fabricar piezas, pero no sirve para comprender la vida, ¿no? Sin embargo, la aplicación de esa mm. lógica de las cosas muertas a la lógica de lo vivo es la que desde mi punto de vista ha creado esta brutal situación de tensión por la que se está desgajando una parte importante de la Claro. vida, ¿no? Pues aquí, y si me permites hacer la transición a este segundo eje, ya que citas la lógica de lo vivo, la lógica de lo vivo y el proyecto ecofeminista de poner la vida en el centro. Creo que en este proyecto de poner la vida en el centro, me gusta mucho cómo analizas la posición dentro del patriarcado de la mujer no como alguien que sea naturalmente o esencialmente más cercano a la naturaleza, sino que alguien a través de esas relaciones de dominación ha sido colocada en un lugar que contiene un privilegio epistémico. Que tiene un Ujú, privilegio precisamente porque te han puesto allí donde la vida sucede, allí donde la vida se sostiene, se alimenta y se calienta. Entonces, ujú. aquí solo quería, puedes decir absolutamente todo lo que quieras, por supuesto, pero quería preguntarte por una inversión que me parece muy sugerente y muy reverente por tu parte, que dices, no se trata de naturalizar a la mujer, sino o de desnaturalizar a la mujer, sino de renaturalizar al hombre. ¿Qué Claro, significa renaturalizar al hombre? bueno, yo creo que mira, para mí la esencia de la lógica patriarcal Ujú, está en haber construido una especie de fantasía de la individualidad, ¿no? ujú, Es decir, el sujeto patriarcal para mí es un sujeto que se percibe a sí mismo como desvinculado de la naturaleza y desconectado de sus límites. Se percibe a sí mismo como desconectado o, digamos, emancipado de su propio cuerpo, porque no tiene que invertir esfuerzo para ocuparse de él, y ujú. se percibe a sí mismo como desconectado del resto de las personas, es decir, desresponsabilizado del resto de la gente, ¿no? El sujeto que vive, que puede vivir bajo esa falsa triple emancipación es para mí el sujeto patriarcal. Como nadie puede vivir desconectado de la naturaleza, ni de su propio cuerpo, ni debiera poder vivir, y desde luego no puede vivir él, desconectado de las relaciones y cuidados que proporcionan otras personas, digamos que para poder alimentar ese privilegio, esa fantasía,
lo que ha habido que hacer ha sido someter, invisibilizar y externalizar todos los costes del sostenimiento de la vida sobre otros espacios. Ha sido sobre el otro, como el sujeto colonizado y el territorio colonizado, son animales y plantas, sobre la propia naturaleza, ¿no? Concebida como la trama de la vida, y son las mujeres que han sido las que históricamente se han visto no por libre elección, no de forma libre, a asumir el trabajo de reproducción cotidiana y generacional de la vida, ¿no? Hay una parte que viene del cuerpo, que es la que tiene que ver, por ejemplo, con la gestación, ¿no? Pero hay otra parte que es la responsabilidad de encargarte, de hacerte cargo de otras existencias desde que nacen hasta que se mueren, que ha sido asignada de forma no libre mayoritariamente a mujeres, ¿no? Asignada e invisibilizada. Esa asignación es la que ha permitido, digamos, que las mujeres tengan, como dice María Mies, el privilegio epistémico de comprender en mayor medida el funcionamiento y el sostenimiento de las vidas, ¿no? Ujú. Un privilegio epistémico que muchas veces no se materializa para nada en un privilegio político, ni en un privilegio cultural, ni en un privilegio de vida cotidiana, sino todo lo contrario. Mm. Pero hay una oportunidad, una potencialidad de considerar eso como privilegio epistémico, de tal manera que no es que las mujeres se carguen con todo, sino que desde ese privilegio se sea capaz de colocar a los hombres fuera de esa fantasía de la individualidad y asumiendo Claro, que la emancipación no se puede construir bajo esa propuesta fantasiosa. A eso es a lo que me refiero con renaturalizar al hombre. claro. Renaturalizar al hombre es conseguir que los hombres, Sí, entendiendo el sujeto patriarcal, porque a veces ese sujeto patriarcal son mujeres, ¿no? sí. El sujeto patriarcal sea capaz de asumir esa relación inevitable de codependencia e interdependencia, la obligación también de hacerse cargo del sostenimiento de las Y vidas. si me lo permites, Yayo, es una inversión exacta de la propuesta emancipatoria de lo que podríamos denominar un feminismo liberal. Un feminismo liberal Sí, que busca precisamente que la mujer logre mimetizar esa posición de desvinculación de superación que al final se traduce en las cadenas de cuidados sobre las ujú. que tanto y también ha hablado Amaya Pérez Orozco, que estuvo aquí el otro día, le mandamos un saludo también, que Y yo también. es fantástico. Ya se los mandas tú directamente, así Sí. que pues que justamente lo que se está viendo es que bueno, que mientras que esa propuesta de reubicar a la posición supuestamente fantasiosamente independencia en la red de dependencias, la alternativa es seguir externalizando los costes de esa fantasía de individualidad. Claro, es decir, hay un feminismo que Ujú. ha interpretado que la emancipación de las mujeres pasa por que las mujeres se puedan comportar como hombres honorarios, por así decir, es decir, por asumir el mismo estilo de vida, ¿no? Es decir, nosotras también podemos o queremos librarnos de estas ataduras que tienen Ujú. que ver con el sostenimiento de la vida y que como no se pueden dejar de hacer si queremos que la gente esté viva, terminan recayendo en otras personas que están en situaciones más vulnerabilizadas por posición de clase, por el color de la piel, Claro. porque son personas migradas, porque son personas gitanas, porque son personas que no corresponden al privilegio normativo del sujeto blanco, burgués, Ujú. varón, heterosexual y demás, ¿no? Claro. Entonces, efectivamente, esa forma de construir la emancipación pasa inevitablemente por descargar, continuar descargando los efectos secundarios o los efectos colaterales sobre los sujetos subalternos, ¿no? Claro, y de aquí damos el salto al tercer eje, que es el Ujú, eje de clase social. Me gusta ujú. mucho una parte en la que yo creo que ahí identificas un núcleo duro del ecofeminismo para ti. En muchos lugares te he visto hacer una vigilancia activa de que el ecofeminismo no se quede reducido a precisamente a la porción, al pequeño terreno, a la parcelita en el que lo sitúa el capitalismo patriarcal y que
no siga siendo como un añadido más, sino una manera integral de entender la realidad social en relación con la naturaleza. Entonces, hay un momento en el que haces una crítica al sujeto de clase tradicional, como el del sector productivo, que excluye al sector reproductivo, y promueves una ampliación del sujeto, de todos aquellos sujetos, de una concepción de clase más orgánica, por así decirlo, de todos aquellos cuerpos que trabajan en la reproducción del metabolismo social. Eso sería ese como el núcleo del enfoque, de tu enfoque ecofeminista y socialista. Sería un núcleo importante, ¿no? Ujú. No es mío solo, ¿eh? Quiero decir Claro. que, por ejemplo, Epe Thompson, en Sí, su sí. libro La formación de la clase Madre obrera, mía, sí. tiene una reflexión interesantísima sobre la noción de clase, ¿no? Claro. Él dice que la noción de clase es una noción que se construye y se modifica históricamente, que no es una noción cristalizada y que es una noción que tiene que ver fundamentalmente con las relaciones de producción, es decir, es sujeto que tiene que tiene experiencia de clase y por tanto potencialidad de conciencia de clase, aquel sujeto subalterno en las relaciones de producción. Pero claro, el marxismo, Ujú. cuando hablaba de relaciones de producción, estaba hablando solamente de las relaciones de producción capitalistas, es decir, se centraba en el conflicto entre el capital y el trabajo, ¿no? Cuando miramos las relaciones de producción incorporando todo aquello que hace falta no para producir mercancías en el mercado capitalista, sino para producir subsistencia, es decir, para producir vida, lo que nos encontramos es que son también elementos centrales de esas relaciones de producción las mayoritariamente mujeres y en general las personas que se ocupan de la reproducción cotidiana y generacional de la vida y también forman parte de esas propias relaciones de producción la naturaleza, que no es un sustrato inerte que sirve para extraer materias primas, sino que es un ente complejo que se autoorganiza, que tiene una dinámica propia y que evoluciona y es forzado, está siendo forzado a innovar, ¿no? Claro. Por tanto, cuando miramos las relaciones de producción desde esa complejidad, lo que sucede es que se amplía de una forma muy notable la cantidad de sujetos que son explotados, que tienen experiencia, que pueden tener, por tanto, experiencia de clase y conciencia de clase. Y se amplía también la propia noción de sujeto explotado cuando hablamos de la naturaleza como sujeto, cuando hablamos de un río, de un bosque, como sujetos, digamos, que tienen agencia, ¿no? Otra cosa Ujú. distinta es que no participen en un sindicato, pero Claro. el sujeto tiene agencia, como bien decía Isabel Stenders, y por Ujú. tanto se amplía, yo creo que ahí hay todo un trabajo por hacer que puede de alguna manera modificar también la propia práctica sindical y de hecho, por ejemplo, cuando vamos a las jornaleras de Huelva en lucha y vemos cómo están articulando su noción de biosindicalismo, vemos que están incorporando todo eso, las relaciones entre las trabajadoras marroquíes y las trabajadoras andaluzas, las relaciones con la naturaleza, el fruto rojo como un fruto, una producción extractivista de agua y de riqueza del territorio, el plástico, el patriarcado capitalista y el patriarcado de los capataces, ¿no? Permite, desde mi punto de vista, hacer una interpretación mucho más compleja y para mí también más útil, ¿no? Políticamente. Claro, entonces, recapitulando de alguna manera, cuando superamos estas tres grandes mediaciones, ¿no? Occidental, relativa a la configuración científica de la naturaleza, después el patriarcal, cuestionando cuáles son las posiciones de los cuerpos en torno a la reproducción de la vida, y de clase, de qué, cuál es el colectivo, digamos, cuál es el sujeto histórico que debe perseguir una emancipación para en un proyecto decrecentista, ¿no? Recuperando esta idea de la botella, lo que nos encontramos es que ahí el ecofeminismo trae una verdad profunda, no solamente una crítica de las instancias, sino también esa red o el horizonte y la imagen de aquello que debe ser cuidado y preservado, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que hay Ujú. una disputa, lo voy a decir de una forma, a ver, estoy hablando en términos antropológicos, no en términos Sí, religiosos, obviamente que yo soy bastante poco mística en general, ¿no? Pero hay una disputa de lo sagrado, claro. ¿no?
en términos antropológicos, en términos de aquello que ha de ser preservado, que ha de ser cuidado, ¿no? Que Ujú. ha de ser defendido, ¿no? Digamos, en esta conjunción de los tres elementos que tú estabas planteando, hay como dos sacralidades básicas. Una es la del progreso, Sí. entendido como escapada de los límites físicos de la Tierra, como rebeldía contra esos límites y a la vez esa idea de progreso material. Y por otra parte, el capitalismo convertido en una religión civil, ¿no? El capital, ya lo dijo Polanyi, él se refería al Efectivamente. capitalismo desregulado, pero el capitalismo hoy es una religión civil alimentada por una lógica que es la lógica del sacrificio. Ujú. Todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, ¿no? Y Claro. ahí, y tú antes hablabas de la vivisección y yo me anoté aquí porque me pareció muy sugerente, el propio capitalismo pone en práctica una vivisección social, Sí. digamos, lo que está mediado por el dinero, lo que se paga y lo que no se paga está dividido, está escindido, la producción y la reproducción están completamente escindidas, a lo que llamamos trabajo y todas las demás tareas imprescindibles están escindidas, es decir, hay un bisturí, que es el bisturí del dinero, que segrega y vivisecciona la sociedad, dividiéndola en compartimentos estancos, ¿no? Claro. Por tanto, en mi opinión, las miradas ecofeministas, que como decía antes son varias, y no es el único movimiento social, es un movimiento en diálogo con muchas otras cosas, desde mi punto de vista, la potencialidad que tiene es la de disputar lo sagrado, ¿no? ¿Qué es lo sagrado? ¿Qué es lo que hay que preservar? Lo Mm. que se ha de preservar es la vida, y es la vida Efectivamente. además buena, la vida digna, ¿no? Y Claro. nos coloca otra centralidad que obliga a reorbitar esas tres esferas y a reconstruirlas de un modo distinto. Eso creo yo, por lo menos. Justo, recuerdo, es un elemento que está presente este libro magnífico de Hans Jonas, El principio de responsabilidad, en la que Ujú, plantea la relación de la ecología con lo sagrado y decía una frase muy bonita de no tenemos derecho a jugarnos el infinito. ujú. Decía, claro, dice, todas las vidas son finitas, pero en su relación con el sacrosanto proceso evolutivo, que dice específicamente, nadie tiene derecho a jugarse lo infinito, siendo finito. En esa inconmensurabilidad entre el infinito que está en juego y lo finito que somos, decía que emerge la figura de lo sagrado y el deber de conservar la vida digna del ser humano en la Claro. Tierra. Y Mm. me gusta que nombres la cuestión de la responsabilidad, porque volviendo a esto, cuando tú decías que me parecía muy oportuno que la Ilustración se planteó como una ruptura del pensamiento y del conocimiento con la religión previa, ¿no? Y no era así, seguían estando Unidos. completamente cosidas y amarradas, por así decir, ¿no? Claro, la religión, una de las cosas que ha legado de una forma intensa y a plomo es la idea de culpa, ¿no? Claro. La idea de culpa es una idea, en mi opinión, antagónica con la idea de responsabilidad, ¿no? Si podemos aspirar a un proceso de cambio, es a un proceso que no, en el cual las personas no se sienten inútilmente y dolorosamente culpables, ¿no? Ujú. Sino activamente Responsables. responsables. Porque una persona, o sea, responsabilidad es ser Claro. capaz de responder, ¿no? Ujú. Una persona es lo que nos da la capacidad de ser sujetos activos políticamente. Una persona puede no ser responsable Claro. puede no ser culpable de un desahucio, pero sentirse responsable de él. Puede no ser culpable de los asesinatos en Gaza, Mm. pero sentirse responsable. Es decir, somos capaces de actuar y sentirnos responsables de cosas de las que no somos culpables, ¿no? Claro, me encanta esa disociación, creo que explica muchas cosas y muchos sentimientos también, de por qué podemos sentirnos responsables de cosas de las que no somos culpables. En, claro, y aquí creo que hemos llegado a la última parte de la entrevista, hemos empezado a las 6:30, yo creo que es un buen lugar para detenernos y abrir paso a las preguntas cuando lleguemos a las 8 y dejamos 15 minutos si te parece bien. Muy bien. Que, y
Claro, aprovecho este concepto de responsabilidad en dos sentidos. Que me gusta, ya sabes, yo milito activamente en rebelión científica. Me preocupa mucho la responsabilidad del conocimiento científico respecto a lo que está sucediendo y también, bueno, de la sociedad, de todos los sujetos con sentimiento de responsabilidad o con capacidad. Es decir, me gusta mucho esto porque se trata de poner a cualquier sujeto en lo que puede, no en el lugar en el que no puede, en el lugar donde el sistema le vuelve impotente, sino apelar directamente al sentimiento de responsabilidad individual y colectiva simultáneamente. Aquí hay dos elementos que estoy reorganizando un poco para darle un poco de forma de cierre. En primer lugar, es este concepto tan importante para ti y también mi línea de investigación, que es el de metabolismo social. Ujú. El metabolismo social, para quien no conozca el concepto, describe el conjunto de cambios materiales y energéticos que debe hacer una sociedad para regenerarse, es decir, el petróleo que tiene que añadir a las autopistas para regenerarlas, el alimento que debe añadir a los cuerpos para regenerarlos. Entonces, a veces se define como el conjunto de intercambios materiales y energéticos entre la sociedad y el entorno, pero no es tanto un intercambio como un recambio. Es decir, porque a ver, me gusta puntualizarlo porque a veces se habla de intercambio metabólico, pero un intercambio es algo que hacen dos sujetos e intercambian cosas que no son partes de sí mismo. El intercambio no implica la identidad, pero en cambio el recambio es que te reconstituye directamente, no es que intercambias, sino te cambias literalmente. Claro. Y el siguiente, ¿por qué lo traigo a colisión? Es una categoría central en tu libro, le das la importancia de ser el lugar donde se explicita la conexión entre lo natural y lo social. Y sin embargo, el concepto de metabolismo es un concepto fisiológico, es decir, un organismo tiene un metabolismo que sirve a la conservación de su forma. Entonces, cuando hablamos de metabolismos podemos pensar en fisiologías y en la estabilidad de un organismo para mantenerse, no para crecer perpetuamente. En las sociedades capitalistas son sociedades que no simplemente se regeneran y se resostienen, sino que mantienen un flujo creciente incesante, o sea, tienen que conservar la tendencia al crecimiento, no la forma. Entonces, claro, a veces cuando hablamos de metabolismos sociales, y esto creo que también me pasa a mí, daría la sensación de que las sociedades son como organismos sanos, pero la sociedad capitalista se parece más a un cáncer en el sentido en el que tiene una tendencia compulsiva al crecimiento desde todas sus células empresariales. Entonces, te pregunto, ¿no? Y esto es una pregunta así muy personal. ¿No ha llegado el cierto momento de enunciar de a las claras y a las duras y a las maduras, que el capitalismo es el cáncer de la tierra? Absolutamente, vamos, yo, fíjate, a mí me acuerdo mucho de un texto que hay de Antonio Valero y José Manuel Laredo, Sí. en el que hablaban del capitalismo como una patología terrestre, y ellos Ujú. lo que hacen es tirar y ejemplifican un fenómeno de conurbación humana. Urbana, perdón, como un Ujú. fenómeno de cáncer y metástasis, ¿no? Es decir, Efectivamente. hablan de todas esas vías de comunicación que salen de la conurbación urbana y que terminan generando una especie de metástasis generalizada, ¿no? Yo creo que Ujú. claramente, Luis, a ver, a mí el concepto de metabolismo social, que lo acuña por primera vez es Marx, y lo acuña como una metáfora, ¿no? Una metáfora para tratar de ver cómo se mantiene Ujú. lo que llamaban en aquel momento un sistema económico, ¿no? Un sistema económico, porque además el metabolismo social Mm. nace muy ligada a toda la dinámica, sobre todo de mantenimiento y producción. En términos económicos, ¿no? Después ha habido algunos otros autores que han intentado hacer unas aproximaciones más complejas y, por ejemplo, Cristina Carrasco y Mm. y, Tello, ¿no? y Enrique Tello, Enrique Tello. sí, intentaron hacer una lectura en la que Mm. ya hablaban, él no hablaba no hablaban de recambio. Ujú. A mí me parece interesante esa idea, me la he anotado aquí para trabajarla, no esa que has planteado. Ellos hablaban sobre todo de mediaciones, ¿no? Claro. Ellos decían, a ver, el sostenimiento del conjunto de la sociedad requiere mediaciones Sí. con la naturaleza, que son mediaciones ecológicas, sociales, económicas, ¿no? Y son mediaciones además que no solamente deben de estar centradas en ver
qué insumos entran en términos energéticos o metabólicos y cuáles salen en Ujú. términos de residuos, sino que hay mediaciones que tienen que ver con las relaciones de cuidados y demás, y establecían una serie de ámbitos, ¿no? A mí lo que me parece yo también tenía un debate cuando leí el libro de Jason Moore, el del capitalismo en la trama de la vida. Ujú. Había algo que me estaba todo el rato rulando en la cabeza porque no me acababa de convencer el planteamiento, ¿no? De cuando se decía es que el capitalismo también co-crea la naturaleza, Sí, ¿no? Claro, el asunto está en que desde luego la dinámica capitalista puede co-crear el paisaje, sin claro, lugar a dudas, pero no la trama de la vida. claro. Porque el problema que hay, y va a lo que tú estabas señalando, ¿no? Es que precisamente hay una dimensión antagónica entre las lógicas del capital y las lógicas de la trama de la vida. Es decir, si tú te fijas, por ejemplo, en un ecosistema cualquiera, inicialmente en sus fases más jóvenes, la energía sirve fundamentalmente para crecer, pero Ujú. llega un momento en el que el crecimiento se detiene y la energía sirve fundamentalmente para incrementar las relaciones, la Sí, complejidad para respirar básicamente en nuestro cuerpo. En los primeros años de vida, la energía que metemos en él sirve para crecer y a partir de un momento ese crecimiento se detiene y ya sirve para complejizar, ¿no? Sin embargo, en el capitalismo la dinámica es la contraria, nunca se puede dejar de crecer. Y lo que el capitalismo llama desarrollo o llama progreso, en la naturaleza siempre se traduce en una regresión. claro. Es decir, el capitalismo tiene como voluntad la regresión permanente de los ecosistemas a sus fases juveniles, que es cuando son productivos en términos materiales. Es decir, no les sirve la estabilidad, la Ujú. complejidad y la fase en la que solamente se respira sin producir cuando la vida es más segura, sino que necesita permanentemente esa fase regresiva que vuelve a poder volver a reconstruir dinámicas de crecimiento, ¿no? No sé si lo Claro. estoy explicando bien, pero a lo que me Sí, sí, refiero sí. es fundamentalmente es que la idea de complejidad en la naturaleza no tiene nada que ver con la idea de complejidad que se maneja en la sociedad capitalista, que sería más bien la de una sociedad abigarrada, ¿no? Y Claro. repleta de cosas. Claro. Sí, ahí no podemos incidir mucho en ello porque se nos iría solamente el matiz de que en Marx, si no me equivoco, el concepto es metabolismo material. Él nunca llega a Sí, hablar sí, de sí, sí. social, habla del Así es, Stoffwechsel. así. Y claro, y él Tienes to- distingue el metabolismo planetario, que es el universal de la Total. naturaleza, el del capitalismo y el antropológico, que es el... Ujú. Bueno, esto es No, una no, cosa que tenemos que recuperar en algún claro, momento ya, y esto es obligatorio. tienes Lo toda la que razón. lo Ujú. que me sorprende justo es que precisamente has citado a Enrique, a Tello y a Carrasco, también citabas a Víctor Toledo, el mexicano que utiliza el concepto, pero es curioso que no se utilicen metáforas fisiológicas para prolongar y complejizar la idea de metabolismo. Y con esto me va a Ujú. servir de eje así, de volantazo para acabar con el problema de la política, que es decir, si las sociedades tienen un metabolismo material, cuestiono, tendremos que hablar si en Marx es una metáfora, porque lo toma de la fisiología vegetal, pero Sí, eso lo es. sí, Si sí. tenemos un metabolismo social, ¿por qué no utilizar otros modelos fisiológicos para pensar las relaciones internas a ese Ujú, metabolismo social? Por ejemplo, yo estudio mucho la línea de la inmunología política, es decir, que todas ujú. las células de ese metabolismo social, los cuerpos que nos desplazamos, tenemos mecanismos de tolerancia y de rechazo. Es decir, la inmunidad no solamente es para rechazar, esto es algo importantísimo, Sí, sino sí, también sí. para aceptar, para tolerar, para digerir, para... En el cuerpo humano lo inmunológico está ligado a lo digestivo, está ligado a las articulaciones, está ligado a todo. Entonces, eh, te voy a proponer una imagen. Que nuestras sociedades que se enfrentan al gran reto de la crisis ecológicas son sociedades con un gran, donde la inmunología capitalista es muy poderosa, tiene un grandísimo poder para rechazar cualquier cosa que obstaculice el crecimiento, mientras que las sociedades, los cuerpos, la gente, el demos de la democracia, tiene una inmunidad como inmunodeprimida. Podemos Ujú. identificar cuál es el problema, pero no tenemos la capacidad, el poder para rechazar el avance del capitalismo. Y con esto conecto, ya te digo, de una manera un poco... conecto con el activismo, con el intento del activismo político por activar esa respuesta de rechazo. O
sea, yo veo al activismo como una especie de inmunología desesperada un poco. Ese intento de activar una respuesta en la sociedad de rechazo. Y justamente estamos viviendo ahora precisamente el poder con el que se reprime ese activismo, esos intentos, esas últimas resistencias. ¿Cómo ves, Yayo? Necesito preguntarte, ¿cómo ves que Futuro Vegetal esté vinculado a organización criminal, que la Fiscalía esté pidiendo rebelión científica 21 meses? ¿Cómo interpretas esta deriva represiva al activismo en España? Bueno, me parece, ¿cómo lo voy a ver? Como digamos, un signo claro de los tiempos y un signo claro de estas dinámicas digamos, que amenazan con hacer colapsar diferentes dimensiones de la vida, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que ya la política ya ni siquiera es capaz de anclarse o es capaz de agarrarse a un discurso verde, es decir, donde no puede ya ni siquiera llegar a tolerar esa denuncia que se ejerce desde determinados ámbitos. A mí no me Hmm. sorprende, bueno, digamos que todos los movimientos últimos que han ido surgiendo son extremadamente potentes, pero es muy significativo que sea rebelión científica, es decir, el rechazo y la lógica de autodefensa que el movimiento, o sea, que el capitalismo establece cuando el discurso viene de la propia ciencia. Ujú. Es decir, a mí eso me parece que es muy significativo. Es decir, tú puedes criminalizar o ridiculizar a determinados sectores de población, pero cuando te viene de aquello que has entronizado precisamente como religión, en términos Claro, tecnológicos, en términos tecnocráticos, sí. científicos, claro, hace un daño terrible, ¿no? Y Claro. por tanto, la idea es erradicarlo lo antes posible, ¿no? Y luego con el tema de futuro vegetal, yo es que me estoy comiendo mucho el tarro con ello, ¿no? Porque claro, son en general en todas partes, pero en general en futuro vegetal son activistas súper jóvenes, Sí. ¿no? A mí me viene constantemente la imagen de Cronos devorando a sus hijos, ¿no? Es decir, el hecho, eh, yo creo, lo escribí hace poco, ¿no? Pero creo que hay que darle una buena vuelta a esto que llamamos estados fallidos o sociedades fallidas, ¿no? Hmm. Porque creo que una sociedad fallida es la que pone en riesgo a sus personas más jóvenes. No hay seres vivos, no ha habido tantas sociedades que lo que hacen precisamente es poner en riesgo el futuro y a las personas más jóvenes, ¿no? Una sociedad que mata niños, una sociedad que impide la vida de las personas más jóvenes es una sociedad fallida, ¿no? Y no me sorprende que en todo el mundo, con la revolución, el estallido social de Chile, o aquí ahora con Futuro Vegetal, sean precisamente las Más personas más jóvenes. jóvenes las que Sí. están revirtiendo la infantilización de las sociedades adultas que se niegan a mirar la realidad cara a cara, ¿no? Y esa represión me parece absolutamente brutal. Hoy leía que hoy han vuelto a detener otros 15 activistas de Futuro Vegetal y creo que, bueno, el movimiento ecologista y en general los movimientos sociales tenemos una fuerte, ahí sí que hay una fuerte responsabilidad, ¿no? Sí. Porque esos jóvenes son lo que hemos querido que fueran, lo que hemos deseado que fueran los jóvenes. Hemos trabajado sobre todo Ujú. en el tema de la educación, decíamos, queremos que las personas que se educan sean como, y sean como los y las activistas de Futuro Vegetal y por tanto tenemos Mm. una responsabilidad también en construir espacios que les acompañen y protejan también. Claro, de hecho me resulta muy llamativo siempre esta idea de, por ejemplo, cuando se lanza pintura contra los cuadros concentrados, cuando se hacen acciones que a la gente no les gustan o les desagradan, dejando de lado el si gusta o no. Me llama la atención que cuando se juzga esto como algo desagradable, hay una especie de exigencia implícita de que el activismo deba agradarte. O sea, de que Claro, esas claro, personas que están claro. viendo un capote, una neblina, una incertidumbre radical en sus futuros a costa de los privilegios de unos sectores que no quieren participar del cambio, ellos serían precisamente los que tendrían que agradar, o ellos y ellas, disculpad, los automatismos nos afectan a todas, ellos y ellas serían los que tienen que agradar. Pues no, yo entiendo perfectamente que no tengan ninguna voluntad de agradar a través de su activismo, que quieran ser chirriantes y que quieran ser molestas, pero efectivamente no deja de ser muy llamativo la edad de las
Y, de futuro vegetal, sí, y esto que estás concretamente, diciendo pero del agrado, sí, en realidad ha sido algo así siempre, ¿no? Es sí, decir, cuando hay una huelga, la gente dice, no, no, sí pueden tener razón, pero es que tendrían que buscar otras formas claro, de protestar. O en su momento las sufragistas también eran molestas, ¿no? claro. Y entonces, claro, es una contradicción en términos, porque el activismo Ujú. trata de romper con una normalidad y esa ruptura de la normalidad es la que desagrada, ¿no? Efectivamente. Y nada, sobre esto, creo que la contracara de lo que se está intentando hacer desde las personas más jóvenes que ponen el cuerpo por delante para decir basta de cualquier manera, que obviamente yo creo que todo el mundo es consciente de que las cosas no se cambian lanzando pintura contra algo, pero esa importancia del decir basta, del expresar el basta, también me parece irrenunciable, insustituible, es algo que no debe Absolutamente. ser abandonado ni infantilizado. Entonces, la contracara es la COP28. Es el encuentro donde a mí me llama mucho la atención. A mí me alegra que haya instituciones donde el mundo se reúna porque no necesitamos al mundo para dar el cambio. O sea, no. Pero que se considere histórico que por primera vez se haya nombrado la Bueno, eso es. posibilidad y que se venda como una conquista que por fin se nombre dejar atrás los combustibles fósiles, me parece una tomadura de pelo. Vamos, a mí me parece, es que no me extraña que eso sí que es para tirar piedras, tirar pintura y tirar de todo. Quiero decir, Mm, es un drama, es un drama. O sea, es que cuando tú escuchas sí. 50 años después, más de 50 años después de la publicación del informe Meadows Uy, sobre los límites al crecimiento, y ves a la cúpula del mundo, del poder político, aplaudiendo porque por fin se ha dicho que se debería poner fin a los combustibles fósiles, mm, dices, bueno, pues vayámonos buscando cómo organizarnos por este lado, porque por aquí hay bien poquito que esperar. total. Y es curioso, ¿no? Y ya entramos al cierre. Hay una cuestión que obviamente creo que no se puede dejar de mencionar, que en absoluto es doloroso hasta mencionarla, pero es al igual que se está viendo una represión más o menos que se está grabando, pero no deja de ser todavía suave, de puertas adentro, la violencia que está alcanzando de puertas afuera, ¿no? La cuestión del genocidio que se está llevando a cabo en estos momentos en Palestina, la tolerancia con la que se está viviendo por parte de países aliados. Recuerdo cuando criticamos a la OTAN en la guerra de Ucrania, a todo el mundo le parecía fenomenal, pero ahora que seamos aliados, yo me pregunto, que seamos aliados de Israel en la OTAN, ¿dónde están las personas que tanto aplaudían la participación de la OTAN? Y bueno, antes de desangrarme yo en la rabia que creo que tenemos todas por dentro, quiero preguntar, hay una parte en la que hablas de que el siglo XXI iba a ser una prueba para la humanidad, debido a la importancia de esta crisis ecológica. Ya te pregunto, a ver si encuentras, ¿hay todavía fe? ¿Podemos tener fe en la humanidad después de lo que la humanidad está permitiendo que suceda con Palestina? Bueno, yo diría que, es decir, fe en la política hegemónica que tenemos en este momento, ninguna. Vamos, yo ya no la tenía desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo no hablaría de humanidad, sino que hablaría de humanidades, de comunidades, y entonces hay naturalmente espacios en donde no solamente, no tanto fe, pero donde podemos anclarnos para sentir esperanza. O sea, por un lado, lo que estamos viviendo es monstruoso, ¿no? Es la enésima vuelta de tuerca de un proceso colonial que arranca en el año 1917-1919, en donde Inglaterra, que era la potencia que tenía colonizado el territorio de Palestina, decide quitarse de en medio un problema que es el del racismo antisemita que existe, y se alía con el sionismo para que el territorio de un tercer pueblo, el pueblo palestino, se ceda a una potencia o a un grupo extranjero, ¿no? Recordemos que una buena parte del pueblo del sionismo que coloniza Palestina viene de Europa y ha sido expulsado de Europa. Es decir, tenemos un problema colonial, un problema generado en Europa que tiene una historia trágica y un problema de expulsión antisemita
que se resuelve de una forma absolutamente racista en el territorio de un tercer pueblo, que es el pueblo palestino, ¿no? En 1919 en Palestina, bueno, y en 1947 también, Ujú. en Palestina vivían personas árabes, vivían personas judías, vivían personas o sea, católicas, y vivían de una forma más o menos armónica. Es decir, que en lo que estamos Mm. es ante la dinámica ya extrema de un proceso colonial y de un proceso colonial en el que Israel lo que está perpetrando es un genocidio absolutamente brutal, ¿no? Digo lo de la confianza porque dentro del propio Israel no nos podemos olvidar que hay Mm. colectivos, estoy pensando el trabajo del periódico Haaretz, por Claro. ejemplo, que está siendo amenazado, o colectivos de personas que se están organizando. En Estados Unidos nunca había habido unas manifestaciones protagonizadas por personas judías contra el Estado de Israel y contra el genocidio como las que se están viviendo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que en Italia, o en Francia o en Alemania se prohibieron las manifestaciones y sobre todo en Francia y en otros lugares de Europa las Mm. manifestaciones están siendo tremendas, es decir, a lo que asistimos es a Claro. un divorcio Divorcio entre el real. poder político y la sociedad civil bestial, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo no quiero o sea, colocar y absolutizar la falta de confianza por lo que está sucediendo. Ahora lo que está Claro. sucediendo es terrible y es gravísimo. Mm. Pues de hecho creo que es importante, por ejemplo, lo que mencionas respecto a esa parte de Israel que está en contra de lo que se está sucediendo. Hay que recordar que Yitzhak Rabin hace 25 años fue asesinado por un ultranacionalista, Ujú. por el sionismo ultranacionalista, que es que, claro, a mí me parece muy importante el hecho de que si no es la Israel pacifista la que avanza en contra y acaba logrando juzgar a Netanyahu por sus crímenes de guerra, la verdad es que hay muy pocas posibilidades de que la Ujú. solución, y me parece justo, me agradezco que menciones eso porque me parece tan relevante decir que también dentro de Israel se está viviendo las disidencias, se están viviendo una violencia extrema, que ya parte de políticos asesinados desde hace 25 años. Entonces, bueno, es un tema evidentemente muy doloroso. A veces nos gusta terminar con mensajes como de esperanza y de alegría y de potencia. Creo que mientras todo esto esté sucediendo, quizás también está bien dejarle un lugar al duelo, al sentimiento de impotencia, a la tristeza. En todo caso, no puedo dejar de agradecer a Elisa Simó Soler por haber mediado el encuentro, a Gadea Claver por la ayuda con la difusión de este encuentro y a ti, Yayo, de corazón, muchísimas gracias por este diálogo, lo he disfrutado Bueno, un y a ti por montón. haberlo conducido, yo me he anotado un montón de cosas y he aprendido un mogollón de ti, así que mil gracias. Bueno, muchísimas gracias, Yayo. Ahora, a ver si alguien que acompañe por aquí pregunta algo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta que está acompañándonos desde el chat, lo puede hacer. A veces cuesta un poco. Pues nada, nos mandan muchos abrazos. Si te parece, son las 8 justamente. Hemos cumplido más o menos con el calendario. Ya yo, de nuevo. Pues todos los abrazos de vuelta Eso es. también para todas las personas que estáis ahí, ¿vale? Muchísimas gracias, ya ha sido un auténtico placer. Nos Para mí vemos, también. nos vemos pronto otra vez. Vale, chao.